Bien, como les decía, voy a trabajar unos minutos en algunas de las ideas centrales del texto de Philip Pettit, Liberalismo y Republicanismo. Este es un texto compilado en el año 2004 por un eh, filósofo y jurista español, que es Félix Ovejero, y por otro filósofo, sociólogo y jurista argentino, que es Roberto Gargarella, cuya obra va a ser muy importante en nuestra cursada. Eh, ¿Quién es Philip Pettit? Philip Pettit es uno de los principales exponentes de lo que se conoce como neorepublicanismo. Es profesor actualmente, es irlandés, está vivo, es profesor actualmente de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. eh, y él, como dato anecdótico, el año pasado recibió el premio, el doctorado honoris causa en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, digamos, en reconocimiento a su obra por la difusión de las ideas republicanas en el mundo contemporáneo. Ustedes se estarán preguntando, bueno, entonces, ¿de qué se trata esto del republicanismo y el liberalismo? Que es un contraste que probablemente haya aparecido en la cursada de otras asignaturas, pero yo quisiera, basándome en este texto, hacer algunas precisiones, sobre todo para entender eh, cuáles son las ideas núcleo del liberalismo, ¿sí? Y el primer contraste va a ser con el republicanismo, que es un primo cercano, ¿sí? Eh, el, el republicanismo, digamos, la idea de república, que viene del latín, que significa la cosa pública, y que uno podría asociarlo directamente con lo político o con la política, es una idea, digamos, muy antigua. Uno puede rastrear, digamos, la idea de lo público y la república, incluso hasta los antiguos griegos, aunque ellos utilizaban otra palabra, digamos, la, la noción de, digamos, el primer embrión está en las democracias de la antigua Grecia, pero el republicanismo como concepción mucho más coherente va a aparecer digamos, en la Roma antigua, y uno puede decir, bueno, alguna obra y algún autor que sea el exponente de esto, sin duda, digamos, es la obra de Marco Tulio Cicerón, eh, un jurista, político, ensayista, escritor romano del siglo I, antes de la era común, es decir, lo que antes llamábamos antes de Cristo, ahora se dice antes de la era común. Eh, Cicerón escribe La República, que es un tratado sobre la organización, digamos, de la sociedad romana y de los poderes del Estado, la forma del gobierno mixto. Es decir, hay una serie de cuestiones ahí. Lo importante es que, digamos, ahí tenemos una primera sistematización de lo que va a ser el republicanismo eh, antiguo. En el Renacimiento, ustedes vieron, estamos hablando ya de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, es decir, los años 1500, tenemos un autor republicano, eh, que normalmente no pasa como tal, pero que es Maquiavelo. Precisamente ustedes trabajaron El Príncipe, pero Maquiavelo también escribió otro libro muy importante, escribió varios libros, pero otro de los libros importantes es precisamente los llamados discursos. Eh, y en los discursos Maquiavelo muestra su costado republicano, es decir, básicamente que, vemos que, y acá aparece un problema importante, que es el problema de la libertad, eh, que precisamente las libertades son el producto de los conflictos entre los sectores dominantes y los sectores dominados, digamos, los grandes y el pueblo, el lenguaje de Maquiavelo, y que la libertad siempre es producto de los triunfos y de las luchas del pueblo
contra los grandes. En El Príncipe, un libro que ustedes trabajaron, recordarán que Maquiavelo dice, bueno, los grandes siempre quieren, los grandes se refiere a los grupos dominantes, quieren oprimir y el pueblo no quiere ser oprimido. Acá aparecen algunas claves importantes de cuál es el pensamiento republicano. ¿Por qué? Después esto se va a expresar y se va a presentar también, o sea, con mayor claridad en procesos históricos como la Revolución Francesa, que va a tener sus momentos republicanos y momentos republicanos muy radicales, eh, pero previamente en la Revolución de la Independencia norteamericana, es decir, de Estados Unidos de Norteamérica, cuando se funda y hacen la revolución contra Inglaterra, los intelectuales y los líderes políticos norteamericanos adoptan una visión republicana sobre las libertades y sobre el gobierno, contrariamente a lo que sería una visión liberal que recién va a aparecer en el siglo XIX. Es decir, hay precedentes en el liberalismo que no son del siglo XIX, pero el republicanismo ya se empieza a consolidar, digamos, a finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, con la Revolución en los Estados Unidos. Hay un texto que los republicanos o republicanistas toman como muy importante, que se llama El Federalista. El Federalista es una colección de artículos periodísticos que bajo distintos seudónimos los líderes de la Revolución Norteamericana van escribiendo en defensa de la Constitución que estaba en proceso de ser aprobada, la Constitución que había sido sancionada en 1787. Entonces, hasta ahí, digamos, como un paneo histórico, digamos, del republicanismo, con algunos de sus exponentes importantes. En cambio, el liberalismo recién se define como tal en el siglo XIX. Algunos dicen que la palabra aparece primero en idioma español, con los españoles antimonárquicos que se declaran liberales, allá por los años 1820, y tiene, digamos, antecedentes, digamos, todos buscan, por ejemplo, autores como ustedes vieron, Locke, ¿sí? John Locke, algunos del siglo XVII, mediados del siglo XVII, algunos dicen que es un protoliberal, otros lo reivindican para la causa republicana. Lo cierto es que el, el núcleo, digamos, del pensamiento liberal recién se va a consolidar a mediados del siglo XIX con dos exponentes, digamos, importantes. Uno en Francia, según Petit, y otro en Inglaterra. En Francia va a ser Benjamin Constant, en un texto fundamental que se conoce como Sobre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Y en Inglaterra, John Stuart Mill, que va a producir un texto, digamos, a mediados del siglo XIX, que nosotros sobre todo voy a dar una clase específicamente. Es un texto que se llama Sobre la libertad y que se lo considera como el texto que da el núcleo del liberalismo clásico, ¿sí? ¿No? El liberalismo contemporáneo. Entonces, ahí tenemos como un pequeño, una gran presentación, si se quiere, de antecedentes históricos de todos ellos. Ahora, ¿cómo vamos a distinguir al liberalismo del republicanismo y al republicanismo del liberalismo? En función de cuatro variables, o de cuatro aspectos, si se quiere.
Primero, sobre qué concepción tienen de las libertades, primer punto. Segundo, qué concepción tienen de la ley y del derecho. En tercer lugar, sobre qué idea tienen respecto del gobierno y de la democracia. Y finalmente, cuáles son sus nociones de sus ideales políticos en términos de participación política. En el próximo fragmento de video vamos a trabajar el concepto de libertades y el concepto de ley para distinguir qué piensan los republicanos y qué piensan los liberales sobre estos dos temas.